del presupuesto de 2020, que fueron 4.900 millones, me refiero en cuanto a las transferencias de la ley 8114, ¿verdad? Los montos que ustedes son correctos. De 4.900 millones que recibió la ANAME en el 2020, para el 2021 se recortó y únicamente se le asignó en el presupuesto para el 2021 2.840 millones. Un recorte de más o menos el 40% del presupuesto de golpe. Es correcto. ¿Cómo ha impactado el trabajo de la ANAME ese recorte? Bueno, definitivamente ha impactado. Hemos tenido que hacer recortes en giras. La estimación que hicimos es que se iba a disminuir el trabajo en general de fiscalización, evaluación de la red y demás, en casi un 40%. Igual hemos tratado de tener presencia en los proyectos, pero también temas como la generación de manuales, la investigación, que es un tema que requiere muchos recursos, el mantenimiento de equipamiento, el equipamiento nuevo que se requiere para generar más investigación. Los equipos con los que cuenta la ANAME son equipos de muy alta tecnología para poder hacer investigación de alto nivel, y digamos, pues hemos detenido esas inversiones porque digamos casi que el salario casi que el presupuesto se está utilizando básicamente para el pago de salarios, para no tener que hacer recorte de personal en que se han invertido muchos recursos en su capacitación, personal con experiencia, etcétera, que sería una lástima tener que recortar personal, y pues hemos tenido que detener muchas otras tareas que la ley nos pide, no dejarlas de atender, pero sí disminuir la atención, y le hemos tratado pues sí de mantener siempre presencia en estos proyectos que son tan importantes para el país. Pero, don Alejandro, un recorte tan grande, ¿cómo ha afectado, cómo podría afectar la presencia en los frentes de obra? La presencia fiscalizando precisamente los casos que hemos visto aquí. O sea, si eso golpea o podría golpear la capacidad de la ANAME para detectar esos chorizos de los que hemos hablado aquí, para realizar muestreos, por ejemplo. Sí, eso que estaban usando los que querían desacreditar a la ANAME para decir, no, es que ustedes no hacen suficientes ensayos o suficientes muestreos. Bueno, definitivamente. Afecta la presencia en los proyectos, afecta la cantidad de ensayos que se hacen. Entonces, siempre también hemos tenido un problema personal que ha salido de la ANAME por diferentes razones, no lo hemos repuesto. Entonces hay algunas unidades que se han debilitado un poco, pero no tenemos la capacidad de contratar personal nuevo con este presupuesto, ni siquiera para reponerlo. En algunas áreas hemos detectado que sería importante tener incluso personal adicional, pero con este recorte es imposible, lo cual se traduce entonces en menos presencia en proyectos y menos ensayos también. Don Alejandro, ¿podría haber favorecido la corrupción este recorte presupuestario? Lo que es definitivo es que favorece que haya menos control, ¿verdad? Y si hay menos control, pues alguien se puede querer aprovechar. A ver, yo no quiero ser mal pensado, pero viendo la línea de tiempo de esta investigación, vemos que durante el año 2020 ustedes emiten informes como el de garantías sociales, que señala incumplimientos graves. Vemos que hay una colusión entre las empresas para tratar de desacreditar a la ANAME, y al mismo tiempo vemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, envía a la Asamblea Legislativa la propuesta para establecer este recorte tan duro al presupuesto de la ANAME. Yo creo que es difícil ignorar algún tipo de relación de causalidad, y por eso le quería preguntar, este recorte al presupuesto de la ANAME, ¿de dónde nació? ¿Fue consultado con ustedes previamente o ustedes se enteraron por la prensa? Nunca nos dieron la explicación de en qué se basaron para recortar ese monto. Inicialmente nosotros le habíamos dado seguimiento a la Asamblea Legislativa cuando iba a haber recortes presupuestarios. Bueno, inicialmente el presupuesto respecto al 2020
sufrió un recorte de 400 y pico millones para el 2021. Eso sale del Poder Ejecutivo. Luego se habla en la Asamblea Legislativa de la necesidad de hacer recortes por el tema fiscal, lo cual se entendía, y de lo que teníamos entendido es que el recorte iba a andar alrededor de los 800 millones porque eran como las mociones que se hablaban. Luego, de última hora, apareció el recorte de los 1.600 millones que quedó aprobado, y es un recorte que ni siquiera menciona el nombre de la NAME, sino que se dice disminución en las transferencias a instituciones no empresariales, con ese nombre, pero sí tenía el código de la NAME. Y eso fue lo que se aprobó. Yo he hablado con diferentes autoridades del MOP, no recibí respuesta en qué se basaron para los recortes. Ese monto de los 1.600 coincide con el recorte que el mismo MOP estaba pidiendo, ¿verdad? Cuando hizo el recorte presupuestario que fue analizado por la Asamblea Legislativa. Luego se manejaban los 800 millones que le digo, pero luego se terminó aprobando los 1.600, que era lo que había recortado el mismo Poder Ejecutivo cuando hizo el recorte presupuestario que fue revisado en la Asamblea. Yo he analizado la historia de ese presupuesto, que fue un debate fuerte que tuvimos aquí. La primera vez que aparece el recorte, porque ya venía el presupuesto de la NAME recortado en 400 millones, pero la primera vez que aparece el recorte de los 1.600 millones fue en el dictamen de minoría que presenta la fracción del PAC, que supuestamente era una propuesta que había traído el Ministerio de Hacienda. O sea, lo que hemos podido constatar aquí es que nace del Poder Ejecutivo la propuesta de recortar esos 1.600 millones del presupuesto de la NAME. Entonces, concretamente me gustaría saber si el ministro de Hacienda, el ministro Méndez Mata o algún funcionario de CONAVI les consultó a ustedes el impacto que eso iba a tener sobre la fiscalización. Ninguno. Nunca fuimos consultados. Yo tengo aquí, don Alejandro, el oficio LMICD 0020-2021 del 7 de enero de 2021, donde ustedes le informan al ministro Méndez Mata del impacto que va a tener este recorte. Y dice textualmente: se verán severamente afectadas y limitadas todas las labores de fiscalización. ¿Qué respuesta vino el recorte en la Asamblea? Ustedes señalan la afectación. ¿Qué respuesta han recibido de las autoridades del MOP? Ok, después de ese oficio y de conversar de diferentes reuniones, hicimos un planteamiento de que se nos restituyera al menos 900 millones de los 1.600. Eso quedó, digamos, en el MOP, varado algún tiempo, y luego sí recibimos copia de un oficio del señor ministro Méndez Mata que envía al Ministerio de Hacienda, donde solicita los 900 millones que se incorporen a la NAME en un presupuesto extraordinario. El Ministerio de Hacienda, pues tratamos de comunicarnos, incluso le enviamos un oficio, o sea, por aquí tengo copia, y nunca recibimos respuesta. Pero, don Alejandro, en este momento la Asamblea, en esta misma comisión, en esta misma sala, o en estas mismas salas de aquí, está discutiendo el presupuesto extraordinario que mandó el Ministerio de Hacienda, el cuarto presupuesto extraordinario, donde vienen como 40.000 millones para CONAVI y viene plata para MECO y CACISA. Incluso ha venido aquí el ministro Méndez Mata a defender que se le siga dando plata a estas empresas corruptas, pero resulta que no viene un 5 para la NAME, a pesar del recorte presupuestario y lo que les habían prometido a ustedes. Sí, eso entiendo, porque yo le he dado seguimiento, he hablado con gente del ministerio, de la parte de presupuestos, y nos dijeron que en este presupuesto extraordinario no venía, que eso ya tenía que definirlo Hacienda de recursos nuevos. Pero ¿cómo podemos explicarlo, don Alejandro? Que venga plata para las empresas cuestionadas por la corrupción, para seguirles pagando, pero no para recuperar la capacidad de fiscalización de la NAME. Bueno, para mí no tiene explicación, ¿verdad? Es ilógico que si más bien se ha reflejado que la NAME debe tener una mayor presencia en obra, y todo lo que ha salido a la prensa de todas estas irregularidades que se han reportado, pues sería lógico pensar que hay que restituirle el presupuesto a la NAME
para que pueda en lo que queda del año tener una mayor presencia y arrancar bien el año entrante, ¿verdad? Podríamos imaginar que hay un castigo o alguna decisión de afectar a la NAME por los informes que ha estado realizando. Pues yo no puedo afirmarlo, pero sí le puedo decir que tradicionalmente siempre ha habido choques, ¿verdad?, con la administración. En el pasado, nuestra administración, pues incluso ha habido intenciones de modificar la ley 8114, de quitarle los recursos a la NAME o de limitar el tema de la fiscalización. Y bueno, pues por dicha nunca pasaron. Pero sí, definitivamente, pareciera que no hay interés en que la NAME incremente esa fiscalización y más bien le entregue toda esa información que le sería muy útil a la administración para exigir mayor calidad en las obras. Don Alejandro, hablando de información útil, yo quería pedirle para esta comisión que usted nos ayudara a hacer una categorización de los casos, porque hemos tomado como ejemplo el caso de garantías sociales, ¿verdad? Donde ustedes detectaron incumplimientos graves, se lo comunicaron a las autoridades no actuaron y más bien pagaron la obra en vez de señalar el incumplimiento y reclamarle al contratista que arregle los defectos, que corrija, y más bien pagaron. Entonces me gustaría saber si ustedes han detectado otros casos igual de graves o más graves, donde los incumplimientos son más graves y donde se procedió de la misma manera, ignorando los informes de ustedes y pagándole al contratista como si todo estuviera perfecto. Sí, eso es común. Por ejemplo, el caso de Paso Ancho, Sifón La Abundancia, es un caso todavía más grave, ¿verdad? Entonces, sí, darle ahorita todo un listado, pues en la memoria no le da uno, pero sí podemos enviarles esa información. Quería solicitar